Bueno, pues le damos gracias a Dios en esta mañana. Yo soy Helen, como todas me conocen, y estamos en nuestra casa de vida, ¿verdad? Hoy nos toca la clase número 46 y el título que vamos a ver en esta mañana es Quiero ser transformada. Quiero ser transformada, transformado. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, como hemos oído tu alabanza, Señor, entramos a tus puertas con acción de gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de reunirnos en esta mañana y poder escuchar lo que tú tienes para nosotros. Prepara nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor, para que seamos libres, como dice tu palabra, Señor. En esta hora, Padre, muy especialmente, yo pongo, Señor, el espíritu de todas las que oímos esta palabra, para que nuestro espíritu, Señor, sea libre de toda atadura, sea libre de toda maldición, sea libre de toda angustia, sea libre de toda enfermedad, que todo, Señor, esté puesto bajo tu amparo y tu protección. Yo te alabo, Señor, y te bendigo y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nuestro versículo clave de esta mañana, como decía yo, el título es Quiero ser transformado o transformada. Dice así: por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso se encuentra en 2 Corintios 3:18. Como ustedes verán, el título tiene dos partes. La primera es la que yo quisiera hacer hincapié porque dice quiero. Esta palabra quiero depende de nosotros. No depende completamente de Dios. Claro que Él da la respuesta, pero la decisión de querer la tomamos nosotros. Y la petición es transformado. Quiero ser transformada. El objetivo principal de esta lección es permitir que el Espíritu Santo continúe su obra transformadora en mí, porque es el Espíritu Santo el único que nos puede ayudar a transformar situaciones difíciles, como por ejemplo la que ahorita está viviendo Vero. Está en una cama, está todo eso. Aún así, en esa cama, ella está siendo transformada. Su mente, su espíritu está siendo transformado, ¿verdad? Y eso es por el Espíritu Santo. Bueno, la palabra de Dios nos enseña que tenemos un Dios maravilloso. Y en el Antiguo Testamento conocemos a Dios de muchas maneras, como Jehová nuestro sanador, que quiere decir Dios Rafa, es sanador. Jehová Shalom, que quiere decir paz. Conocemos a Dios de diferentes maneras, ¿verdad? Y eso nos lo dice Éxodo 15:26. En el Nuevo Testamento conocemos a Jesús, que vino a mostrarnos al Padre. Son dos personas de la Trinidad. Y Él vino a abrirnos las puertas de regreso, de reconciliación al Padre, puesto que por el pecado ya habíamos tenido esa separación con Dios, nuestro Creador. Pero Jesucristo vino a reconciliarnos con Él, ¿verdad? Eso nos dice Mateo 11:27 y Juan 14:9. Estos versículos sí los voy a leer porque son de mucha importancia que nosotros lo entendamos. Dice Juan 14:19. Jesús le dijo, tanto, porque le estaban preguntando que les mostrara a sus discípulos al Padre. Y Jesús le dice a Felipe, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo vino a mostrarnos al Padre. En 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. A mí se me hicieron muy importantes estas citas porque solamente el Espíritu de Dios es el que puede hacer la obra de transformación en nuestra vida. Vamos a ver 3 puntos muy importantes.
El primero es, ya vimos cómo conocimos a Dios Padre, cómo conocimos a Dios Hijo, pero hoy vamos a conocer un poquito más y que el Espíritu de Dios nos revele mucho más del Espíritu Santo, porque es el que está con nosotros en este tiempo. Bueno, como primer punto dice, creemos gracias al Espíritu Santo. Fíjense qué papel tan importante ocupa el Espíritu Santo. Nosotros, Dios nos llamó, pero no fue nuestra decisión, fue el Espíritu que puso en nosotros la decisión de aceptarlo como Señor y Salvador. Dice, Él está convenciéndonos de que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Es quien nos quita la venda, la ceguera espiritual y nos vivifica para comprender la palabra. Hasta traernos con lazos de amor a Jesús. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y eso lo dice Romanos 2:4, que dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El Espíritu de Dios nos guía a arrepentirnos porque en la vida le decimos que nuestra conciencia, ¿verdad? Nos hace que estamos mal, pero no es nuestra conciencia, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Bueno, en 1 Corintios 12:3 dice, por tanto les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Fíjense qué hermoso papel del Espíritu Santo en nosotros, porque por medio del Espíritu podemos llamarle Señor, ¿verdad? Jesús es nuestro Señor. Bueno, seguimos. ¿Dónde estaríamos sin el Espíritu Santo? Él permitió que creyéramos con el corazón y confesáramos con la boca. Así dice su palabra, ¿verdad? Solo así el Padre pudo hacernos sus hijos o hijas y sellarnos, poniendo su Espíritu dentro de nosotros. Eso lo dice Romanos 10, del 8 al 10, que dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces el Espíritu Santo toma un papel muy, muy importante en nuestras vidas. Bueno, no podemos seguir la corriente del mundo porque el Espíritu Santo mismo nos hace comprender cuando estamos mal. ¿Qué dice el mundo? El que no tranza, no avanza. ¿Qué dice el mundo? Si van a llorar en tu casa o en la mía, que lloren en la tuya, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos revela que eso no está bien, que eso solo lo pone el diablo. ¿Para qué? Para confundirnos. En Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se necesita el Espíritu Santo, como decíamos, para arrepentirnos. Ese fue el punto número 1. Vamos al punto número 2. Creemos y confesamos por el Espíritu. Ya lo dijimos, sin Él no podemos creer, sin Él no podemos confesar, porque pues no reconocemos cuando estamos mal, ¿verdad? Decidamos entonces renovar la forma de pensar. La forma de pensar es una forma de actitud. Ayer teníamos una clase con Paola y nos dice, miren hermanas, todo es cuestión de actitud. ¿Por qué? Porque con la actitud que tú veas el día, con esa actitud vas a vivir. Si la ves negativa, vas a estar triste, no te va a alcanzar el dinero, vas a estarte quejando. Así es tu actitud. Pero si la ves y das gracias a Dios por lo que tienes y porque Dios te permitió ver un día nuevo, verás que va a ser distinto.
Ajá. Eso es que nosotros tomemos la forma que Cristo nos pide que tengamos. Dice, decidamos renovar la forma de pensar conforme a la palabra. Así seremos transformados para vivir en la tierra conforme al cielo. La palabra metanoia significa cambio de mentalidad y Dios la usa mucho en su palabra para pensar como Dios piensa y como Dios hace. Así que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cómo? Ayudados por el Espíritu Santo. En Efesios 4, del 22 al 25 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí es muy importante lo que dice aquí, despójense, porque el hombre traemos la maldad en la naturaleza. A mí me impactaba mucho cuando decían, es que desde que nacemos traemos el pecado. Sí, y no es que el bebé haya pecado, sino que traemos el pecado de nuestros padres, Adán y Eva, que ellos pecaron y por eso nos separaron de Dios. Pero ya dijimos que Cristo vino a reconciliarnos, ¿verdad? Esta renovación no crean que es de la noche a la mañana, porque ahorita podemos decir, ay, pues es que estoy mal. Yo ayer que estaba oyendo a Paola decía, híjole, estoy súper mal. No, pero la palabra de Dios nos anima que esto es una renovación. Es un proceso cuya velocidad depende de mí. Como decía al principio, nosotros somos las que tomamos la decisión de querer renovarnos. Si queremos agradar a Dios, desde luego, ¿verdad? Dice, esta renovación es un proceso cuya velocidad depende de mi disposición a recibir la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque le podemos preguntar, ¿qué ves en mi Espíritu Santo? Podemos hablar con él como si estuviéramos hablando con una persona, como yo ahorita estoy hablando con ustedes. Y yo le dije al Espíritu Santo, ¿qué debo dejar, Señor? Porque de veras, a veces no alcanzamos a ver cuando estamos mal. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbradas a hacerlo, ¿verdad? Ya no tenemos esa conciencia. Pero aquí entra el trabajo del Espíritu Santo y es el que nos hace pensar que estamos mal. Y entonces cuando le decimos, muéstrame los puntos en donde estoy mal, porque yo soy de Cristo. ¿Y quién es Dios en mí? Con su palabra, ¿verdad? Nos limpia. No quiero seguir siendo esclavo, es lo que decía el corito, ¿verdad? En Cristo Jesús hay libertad con el Espíritu Santo. Cuando Cristo ya pagó por mi libertad, porque ya no somos esclavos, no debemos ser esclavos de Satanás, porque él es el que nos esclaviza. Dice su palabra, es en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo nos dio la libertad en todos los aspectos de la vida. En el pecado, en la libertad de sentirnos bien, en la libertad de escoger. Qué maravilloso. Pero yo le doy muchas gracias a Dios porque el Espíritu Santo me guía no a mis propósitos, sino a los propósitos de Dios. Hebreos 4:12 al 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí quiero detenerme un poquito. Miren, a veces decimos verdades, pero hay que ver con qué actitud la decimos. Por ejemplo,
yo puedo decir una verdad, pero si lo hago con el fin de molestar a alguien, ya no fue una bendición, ¿verdad? Aunque estoy diciendo una verdad, la estoy en mi corazón, estoy diciendo para que se le quite, para que aprenda. Y esa no es una buena actitud, porque aquí dice que él discierne, la palabra de Dios discierne las intenciones del corazón, aunque sea una verdad. El 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es muy importante tener presente esta palabra. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que veamos, vamos a dar cuenta un día de él, de lo que hagamos. Todo. Así es de que debemos de pedirle al Espíritu Santo que no nos permita ni ver, ni hablar, ni pensar, ni sentir en nuestro corazón cosas que desagraden a Dios. Bueno, ese fue el segundo punto. Creemos y confesamos por el Espíritu. Vamos al tercer punto. Dice, renovados por la palabra y el Espíritu. Renovados por la palabra y el Espíritu. Claro, ¿qué es lo que nos renueva? Pues su palabra, ¿verdad? Su palabra que nos dice, no robarás, no mentirás, no harás esto, ¿verdad? Es su palabra la que nos hace que seamos renovados, ¿verdad? Pero ¿qué nos hace que nosotros la entendamos? El Espíritu de Dios. Dice la reflexión, sin el Espíritu Santo, la palabra es solo letra muerta. Es letra muerta, necesita ser revelada, vivificada por el Espíritu para que sea luz en nuestra vida. Si nosotros podemos saber la Biblia de principio a fin, sabemos muchos versículos y todo eso, es bueno, pero si no la practicamos, si no la vivimos, dice que no sirve para nada, es pura letra, dice letra muerta. Pero cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, que sí está, porque Él nos lo prometió, entonces venimos a reconocer nuestras debilidades, nuestros puntos malos y venimos al arrepentimiento. Recordemos que no es por obras humanas, sino por su gracia, su guianza y su poder. En Hebreos 13:17 dice que la palabra es vivificada por el Espíritu y nos lleva a la cruz para morir al yo, al viejo hombre. Porque debemos de reconocer que todas traemos arrastrando desde nuestra juventud cosas. Hay veces que yo no me acuerdo de cosas y cuando está la predicación, dije, yo hice esto. Por ejemplo, cuando hablé de la brujería, a mí me hicieron limpias y Dios me trajo al arrepentimiento y pude ser sanada de esa situación. ¿Y qué fue eso? Que el Espíritu Santo trabajó en mi espíritu para que yo pudiera arrepentirme. Entonces, transformados en la nueva criatura que ya somos, liberándonos de la esclavitud al pecado, y sin el Espíritu Santo es imposible cambiar. Nos quedaríamos solamente en religión. ¿Qué es ser solamente religiosos? Jesucristo lo sabía perfectamente. Cuando alguien le dijo, yo hoy en la mañana leí exactamente qué es la verdadera religión. Y dice la palabra de Dios que la verdadera religión es visitar a los huérfanos, a las viudas en sus necesidades y abstenerse de pecar. ¿Alguien puede cumplir esa religión? Yo no puedo, yo no podría, ¿verdad? Por eso el Espíritu Santo nos ayuda. Jesucristo le dijo a los sacerdotes, fíjense, a los sacerdotes dice, mas vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes
a sepulcros blanqueados. Son sacerdotes. Sin en cambio, Jesucristo vio que eran religiosos, vio que eran tajantes, que iban conforme a la ley, no conforme a la gracia. Dice, nuestro prójimo tiene que notar el cambio, la diferencia. La iglesia no carece de revelación, sino de transformación. Permitamos entonces al Espíritu Santo que renueve nuestros pensamientos y nuestras acciones para madurar y llegar a la imagen de Cristo. ¿Qué hizo Cristo cuando vino a la tierra? A mí me impactaron 3 cosas. Una, se despojó de su gloria. Él estaba muy bien, tenía todo bajo sus pies, todo fue creado por él, para él, ¿verdad? Pero se despojó por ti y por mí. Se hizo pobre, siendo el dueño de todo, se hizo pobre por mí. Y también se humilló y tuvo algo precioso, fue obediente. Dice mucha gente, bueno, pero es que él era Dios. No, aquí dice que se hizo hombre con todas las necesidades tuyas y mías. Hombre porque tuvo sueño, hombre porque tuvo hambre, hombre porque dice él que sufrió el dolor en la cruz y le dijo a su padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Todo eso hizo por una sola verdad, por amor a ti y por amor a mí. Entonces, lo menos que podemos hacer es rendirle todo al Señor Jesús. ¿Y cómo podemos rendirle todo al Señor Jesús? Orando, pidiendo perdón. A veces, hermanas, no alcanzamos a entender de verdad este sacrificio tan grande que Él hizo y lo que costó, porque no podemos arrepentirnos, pero el Espíritu Santo hoy nos invita a hacerlo. El Espíritu Santo hoy nos dice, Vero, Berta, Yola, Betty, Nora, Mirna, Malena, Helen, o como me digan, arrepiéntete. El Espíritu Santo hoy me dice, arrepiéntete de muchas cosas. Aquí trae varias cosas que yo quisiera nombrarles y yo espero que el Espíritu Santo les diga a ustedes en qué tenemos que arrepentirnos, porque este es un momento muy importante, porque nosotros somos hijas de Dios, somos llamadas a ser reinas. En este tiempo, en la iglesia estamos viendo mucho lo que es ser una reina. Y una reina es tener dominios, ¿verdad? Tener dominio, pues vamos a tenerlo, pero en nuestros sentimientos, en nuestras actitudes, en todo lo que hacemos, de acuerdo a lo que Cristo nos dice. Y dice así, entreguemos la vida secreta que no le hemos dado. A veces por ahí hay un pecadito que nos da pena confesarlo. Bueno, pero el Señor no te va a juzgar, te va a perdonar. Confiésaselo. Dice, y además, fíjense, Él lo conoce, Él sabe ese pecado secreto, pero dice su palabra que con la boca se confiesa para salvación. Entonces tenemos que confesarlo. Dice, y todo pecado que nos tiene esclavizados, digámosle algo así. Y empieza la lista. Señor, limpia y ordena mi alma, purifica mis pensamientos, intenciones y deseos. Te entrego cada pecado que no he podido dejar. Y empieza la lista. Adulterio, fornicación, pasiones sensuales, orgullo, manipulación, control, celos, pleitos, iras, violencia, mentiras, envidias, borracheras, drogadicción, pornografía, avaricia, fiestas desenfrenadas y chismes, quejas. A veces
sin querer, porque a veces pues sí lo hacemos, dije sin querer, pero es queriendo, ¿verdad? Porque lo hacemos. Esas quejas que hacemos, ¿verdad? De todo nos quejamos. Ese no predicó bien, hay que calor, hay que frío, eh, ay, qué mal me siento. No porque no nos sintamos, el Señor sabe, pero si yo como ahorita decía Vero, no me puedo parar, pero las voy a oír. No me está diciendo a mí, se lo dijo al Señor, ¿verdad? No se quedó en su queja, pero el Señor sí sabe lo que le duele. Y yo sé que el Espíritu Santo va a hacer una obra preciosa en ella. Uh-huh. Al rendirte con humildad a Él, te dará la fuerza de la gracia para resistir la tentación y vencerla. Porque tenemos tentación, hermanas, tenemos tentación. Y sobre todo en este tiempo. Miren, en esta semana, por ejemplo, te dan un cambio de más. Y de verdad la situación está difícil y tú lo necesitas mucho. Pero el Espíritu te va a decir, ese es robo. Entonces vas a voltear y vas a decirle, Señor, me dio más de cambio. Aquí está. En otras circunstancias no lo podíamos haber hecho, ¿verdad? Pero como decimos, hoy me rindo a ti, Señor. Y cuando no lo haga, me arrepentiré. Te pediré perdón y seguiré adelante. Dejaré de ser políticamente correcto. Dios no nos pide que políticamente seamos correctos. Ay, para que me vean que yo soy correcta, ¿no? Hago esto para que me vean. Eso es ser políticamente correcto. Te pediré perdón y seguiré adelante. Dejaré de ser políticamente correcto para ser bíblicamente correcto, reconociendo que tu palabra no pasa de moda, porque Jesús es la palabra y está vivo. Fíjense que a mí estas reflexiones cómo me llegaron. Dice Filipenses 2, 14 al 16. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Hoy en la mañana, de veras, el Señor tocó mi corazón porque en Ezequiel nos manda, nos dice, al que está mal, díselo, porque si se arrepiente, yo lo voy a perdonar. Pero si tú no le dices que se arrepienta, te voy a demandar su sangre. A mí me impactó eso y le dije, Señor, ayúdame a hablar de tu palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en medio de una generación maligna y perversa. Pero qué padre es poderle decir a alguien, mira, busca a Cristo, arrepiéntete de esto. Y si no quiere, pues ni modo. Pero yo ya cumplí lo que el Señor me dijo. Porque dice, aún en medio de esa generación maligna y perversa, dice, en medio de la cual resplandeces tú como luminar en el mundo. ¿Por qué? Porque has sido agarrado de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Porque Dios nos va a dar una recompensa. Dice que Él nos va a dar una corona, no para que nos la pongamos. Me acaban de dar una foto donde me pusieron una corona y está bonita, pero la corona es para ofrecérsela a Él, ponerla a sus pies. Ajá. Seamos reales y prácticas, no teóricas. Brillemos en esta generación como estrellas, manteniendo en alto la palabra de Cristo. Fortalecidas nuestras relaciones con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para establecer que su reino aquí en la tierra, con nuestras acciones justas y santas. La gente necesita ver nuestro testimonio. ¿Cómo le puedo decir a alguien, no grites cuando él me ha oído a mí gritar? ¿Cómo le puedo decir, no pelees si yo cada rato me peleo en la calle? ¿Verdad? Fíjense que un día nos acusaron a unas personas con nuestra pastora, donde la iglesia que estábamos,
y nos acusaron que nosotros siempre teníamos fiesta porque siempre se oía mucho ruido. Y me llamó la pastora y me dijo, oye, me dijeron esto. Y le digo, ay, sí, fíjate que tienen razón. Le digo, siempre tenemos fiesta porque estamos en el patio y llega mi hermana, llega mi sobrina y encárgate tortillas, vamos a comer, y comíamos y nos gozábamos. Le digo, pero ¿no te dijeron que nosotros nunca nos hemos peleado en la calle? Nunca. A quien tú preguntes te puede decir que soy una chismosa. No te dijo esa persona porque era mi vecina de aquí enfrente. Le digo, ¿nunca te ha dicho eso? Y dice, no, pues no. ¿Por qué? Yo podría estar limpia porque yo sé quién es mi Dios, sé quién es mi Señor, ¿verdad? Y pude dar testimonio de de una gran mentira, ¿verdad? Porque sí es cierto, somos muy escandalosos, pero por convivir. Cuando nos reunimos la familia, olvídense, casi no necesitamos invitados. Pero bueno, seguimos adelante. El Salmo 143 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud. El Espíritu Santo sigue siendo el papel más importante en nuestra vida. Te necesito, dice la reflexión, me rindo totalmente a ti. Seamos discípulos hacedores de la palabra, ¿verdad? Porque así nos lo pide Dios. Busquemos en la iglesia una persona llena del Espíritu Santo para cuando estamos mal nos permita guiarnos, como nosotros tenemos a Xiomara. Yo puedo hablarle a Xiomara, o ahorita no, porque pues está con un problema, pero cuando está aquí, Xiomara, me pasa esto, me sucede esto, me siento así, y ella puede alentarme ¿con qué? Con la palabra. Ajá. A eso Dios le llama mentor. Ajá. Desarrollemos una vida de entrenamiento buscando gente que nos vivifique, que nos levante, que nos lleve de victoria en victoria, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros seamos bendecidas y restauradas, no achicopaladas, ¿verdad? Nuestra pastora también es una persona que siempre está oyendo. Si tú te acercas y le dices, pastora, me pasa esto, de veras que con acción de gracia y con palabra de sabiduría te levanta, pero preciosamente. No es ella, es el Espíritu, pero ella tiene el Espíritu, ¿verdad? A la congregación en que nos pertenecemos, el Señor nos asigna una persona. Uh-huh. También el Señor nos pide que sirvamos en una misión en su casa. Sírvele al Señor. Su casa eres tú. Claro, también es la iglesia, y si podemos servir en la iglesia, qué bueno, pero la casa del Señor está aquí adentro. Somos casa del Señor. Ajá. Entonces, siendo parte activa en la comunidad, en la iglesia física, como ahorita, que estamos necesitados de comprar un metro, de adquirir un metro, de dar nuestra ofrenda, de todo eso, cooperemos. Recuerden que ahí en esa iglesia tal vez tu nieto, tu bisnieto va a ir a esa iglesia. Todo eso es ser parte del reino. Ajá. No seamos llaneros solitarios, que todo lo hago yo sola. Busquemos ayuda y sirvamos. Uh-huh. En cada nivel de crecimiento, la gloria y la victoria al que nos lleve al Señor Jesús irá al Espíritu Santo. Ajá. A la autoridad, aceptemos la autoridad de su palabra y que se haga la voluntad de nuestro Señor Jesús. Él siempre es un Padre amoroso, y eso lo dice 2 de Corintios 2:14. Uh-huh. Debemos de tener una mente renovada, y esa mente renovada inicia con una palabra revelada que nos inspira a tomar sabias decisiones y a no decidir por nuestra propia cuenta, como ya dijimos. Por eso, pregúntate, ¿cuántas veces has fallado por no considerar a Dios en tus decisiones? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado por no decirle, Señor, ¿está bien esto?
¿Está de acuerdo a tu voluntad, a tu palabra? Su palabra renueva la mente, nos pone el estar el andar y estar de actuación se convierte en convicción firme al practicarla para brillar en el mundo, de manera como Jesús lo hizo. En Juan 14, del 16 al 17, y yo, ¿qué es lo que hace Jesús? Todos sabemos lo que Él hace. Él está sentado a la diestra de Dios Padre, pero no está ahí viendo las estrellas que crió, no está ahí como quien dice una palabra así, ¿no? Perdiendo el tiempo. Fíjense lo que hace. Dice, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Está intercediendo por nosotros. Pero sabía que en la tierra nosotros teníamos que ver, escuchar a alguien. Si Jesús se hubiera ido solamente y nos hubiera dejado esta palabra, no hubiéramos podido hacer nada. Pero dijo, yo rogaré al Padre, porque sé que en la tierra, como dice su palabra, tendrán aflicción. Pero confía, dice, yo he vencido al mundo. Bueno, vuelvo al versículo de Juan 14, 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y les daré otro consolador. ¿Qué quiere decir otro consolador? Porque el Padre nos consuela, Cristo nos consuela y el Espíritu Santo nos consuela. Para que esté con ustedes, para que esté, no dice para que estará, ¿verdad? En tiempo pasado o en tiempo futuro. No, dice para que esté con ustedes para siempre. Qué bendición es esto. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen. ¿Por qué? Porque mora y está en vosotros. Por eso nosotros conocemos al Espíritu Santo. Porque cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como Dios único, entonces Él nos da su Espíritu. Entonces tenemos esa bendición. El mundo dice, tan locos cuando dicen que Dios les habla. Dios nos habla a través de su palabra. Y a veces el Espíritu nos hace pensar, haz esto, haz lo otro. Si está de acuerdo con su palabra, es de Dios. Si no está de acuerdo con su palabra, pues no es de Dios. Pero el Espíritu mismo va a dar testimonio a nuestro espíritu de que estamos obedeciendo a Dios. ¿Cómo vamos a adquirir todo esto que hemos leído en esta mañana? Mediante la comunión diaria con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por ejemplo, en la mañana, si yo me paro, agarro mi Biblia y empiezo a leer, pues sí, es bueno y voy a aprender. Pero ¿qué debo hacer antes? Orar, pedirle a Dios que envíe su Espíritu, que lo despierte en mi espíritu para que yo pueda entender, comprender y tener una oportunidad para ponerla por obra. Solamente el Espíritu de Dios puede hacer esa obra. Y tenemos la bendición de que lo tenemos nosotros. Que lo conocemos, que lo hemos sentido. A mí me encanta, por ejemplo, ir a esta Marina, cuando dice, yo sé que Dios siempre ha estado conmigo. Me encanta ver cómo Vero cada día ha sido levantada. Me encanta ver cómo Betty ha aceptado las decisiones de Dios sin reproches, sin nada, sino con humildad. Como todas hemos vivido de situaciones difíciles, pero estamos aquí. Aquí estamos levantadas. ¿Por qué? Porque con la palabra somos transformadas, ¿verdad? La conclusión de esta clase dice, ¿tienes la disposición de seguir siendo transformado? Acuérdate que esta decisión es personal, es tuya.
y mía. Si es así, dile al Señor, quiero cambiar. Hoy me rindo a ti para ser transformada. ¿Cómo? A tu imagen. A tu imagen cada día te buscaré para escucharte, obedecer tus consejos hasta que conformes el fruto del Espíritu Santo en mí y tus dones sean manifestados para que tu iglesia sea edificada y haya abundancia de tu amor y poder por medio de mí. Qué bendición sería para nosotros poder orar así. Gracias, Señor, porque fulana fue bendecida por mí, porque tu Espíritu Santo está sobre mí, porque yo declaré tu palabra, porque yo dije de acuerdo a tu palabra. ¿Qué nos dice Lucas 4, 18 al 19? Y esto no lo debemos de saber de veras, pero así, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Dónde está? Sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Todo eso lo tenemos que hacer por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Debemos de decirle al Espíritu, te necesito urgentemente, urgentemente. Creemos gracias al Espíritu. Creemos y confesamos gracias al Espíritu. Renovamos nuestros pensamientos por la palabra y por su Espíritu. Esta sería la conclusión de que nosotros somos hijas de Dios y deseamos ser renovadas. Para terminar, dice Juan 14, del 22 al 23. Le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí está la Trinidad. Mi Padre le amará. Y si amamos a Jesús, vamos a guardar su palabra, la segunda persona. Y luego dice, y haremos morada con él. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo está en nosotros. Está en nosotros y solo podemos cambiar cambiando de actitud. Para poder cambiar las actitudes malas en buenas, debemos aprender de Cristo, siendo valientes, porque Cristo fue valiente, para cumplir el propósito por el que él vino. Y como les dije, él se despojó, se hizo pobre, se humilló y obedeció. Vamos a despojarnos de esa mente, de esas costumbres que nos separan de Dios. Vamos a despojarnos y transformar desde nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros ojos, cuidar lo que vemos, cuidar lo que hablamos, cuidar nuestro corazón, lo que sentimos y sobre todo cuidar lo que declaramos. Vamos a pedirle a Dios que seamos transformados. Si quieren cerrar sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ponemos delante de ti, Señor, todas nuestras debilidades, reconociendo, Padre, que nuestras fuerzas no podemos, Señor, decirle no a este pecado oculto que tú conoces, Padre. Pero en esta hora, por tu Espíritu Santo, Señor, yo te pido que tú perdones, Señor, y que nos ayudes a cambiar nuestra mente, nuestra mirar, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestro andar por el mundo, Señor, que seamos lo que tú dices, la luz del mundo, Padre. Tú dices, Señor, que nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra, Padre. Ayúdanos a renovar, Señor, nuestra mente. Yo queremos ser transformados, Padre. Tú conoces nuestras debilidades, pero hoy, Señor,
queremos pedirte que tú las quites de nuestras vidas, Padre. Quítalas, Señor. Queremos agradarte porque te amamos. Queremos bendecir tu nombre, Señor, con todo nuestro corazón por todo lo que tú haces. Levantamos, Señor, en el poder de tu Espíritu a Vero. Levantamos, Señor, por el poder de tu Espíritu, Señor, a Betty. Levantamos por el poder de tu Espíritu a Marta, Señor, a Nora, Señor, a Yolanda, Señor, a Berta, a Mirna, a Helen, Señor, a todos los que conformamos este grupo, Padre, y a los que nos rodean, Señor, porque seremos testigos de que tú estás con nosotros, Padre, porque tu Espíritu Santo mora en nosotros. Yo bendigo tu nombre, Señor, bendigo tu nombre y te doy gracias por la libertad que nos das, porque en ti, Señor, porque con tu Espíritu hay libertad. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza, lo dice tu palabra. Muchas gracias, Padre. Recibe toda la gloria, la honra y la alabanza de nuestra boca y la gratitud de nuestro corazón. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Fuimos creados para tener una relación personal con Dios. El pecado nos separó de su presencia. Necesitamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Dios envió a su Hijo Jesucristo a dar la vida por ti en la cruz, para pagar el castigo de tus pecados y librarte de toda condenación eterna. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Repite después de mí: Padre Celestial, acepto tu invitación a acercarme a ti. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Espíritu Santo. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y cada uno de mis pecados han sido una ofensa a tu persona. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que la sangre de Cristo me limpie de ellos. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre de Jesús. Amén.